Fenomenal. La palabra cambio, pues como habéis visto, nos acompaña durante el día de hoy y de hecho en esta charla abordaremos la manera de afrontar el cambio que se nos presenta. Las nuevas tecnologías, las nuevas estrategias empresariales, los nuevos horizontes de mercado, todo ello para poder plantear cómo empezar a liderar el cambio desde ya. Y añadiría antes que el cambio nos lidere a nosotros. En esta charla empezará Sergio a hablar de esta gestión del cambio innovador. Bueno, vuelvo yo otra vez ahora ya para hablar un poco más, para rematarlo, justo antes de empezar con los ejemplos de las cantidad de cosas que vais a conocer hoy y que cuando salgáis por la puerta queréis implantar en vuestras actividades. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que cambiar? ¿Cuál es el objetivo de cambiar? Bueno, si echamos la vista atrás, cuando estudiamos hace muchos años a un señor que seguro que conocéis, Charles Darwin, en sus estudios sobre el origen de las especies y la evolución de las especies, Darwin lo que decía, sabiamente, es que no es el ser más fuerte el que sobrevive, sino el que mejor se adapta. No es necesariamente la especie más inteligente, sino el que mejor se adapta. Como podéis ver, no es el player más arriba de todo de la cadena que ahora mismo encontramos el que va a poder continuar y subsistir, sino el que va a ser capaz de amoldarse al tiempo y adaptarse a las necesidades y a las realidades del mercado y del día a día. Si esto lo llevamos a una escala un poco más friki, que sería la matemática, aquí encontramos a un señor que es Geoffrey West, que es físico y matemático, que este señor lo que hizo, con una serie de compañeros de la universidad, lo que hizo fue estudiar cómo evolucionan las especies. Esto es válido, lo que os voy a explicar ahora es válido para empresas, válido para ciudades, válido para personas y para los que estáis en el mundo Smart City, de hecho os va a servir como una especie de motivación o de evangelio a la hora de explicarle a alguien por qué tiene que la ciudad evolucionar. Bueno, lo que hizo Geoffrey West es cogió una tabla y dijo, vamos a ver, utilizando las leyes lineales, las teorías de las leyes lineales, leyes de escala, lo que hizo es comprobó que desde el organismo más pequeño hasta el más grande existe una relación de su metabolismo en cuanto a qué necesito para vivir y qué energía consumo. De tal manera que observó que es lineal, que existe una correlación y que esta correlación en este caso es de exponente menor a 1, es exponente 3/4. De tal manera que un organismo más pequeño requiere más energía en comparación que uno más grande para subsistir. Evidentemente el más grande necesita más, pero comparativamente por su masa necesita menos. Es decir, cuanto más crece, realmente necesita más, pero en comparación menos, es mucho más eficiente. La pregunta a continuación que uno se debate es esto. De hecho, tenéis ahí un libro que es el Scale, que es suyo, donde podéis encontrar todo esto, las fórmulas, el desarrollo y la información. Lo siguiente que hizo es, pero esto lo puedo llevar, lo puedo transportar a la empresa y a la ciudad. Y lo que descubrió Geoffrey West a base de una serie de estudios, Geoffrey West y asociados a base de una serie de estudios, es que en las empresas se encontraba, ahora hablo de empresas, luego hablo de ciudades, se encontraba con la casuística que era exactamente igual. A medida que las empresas crecen, requieren más recursos para poder llevar a cabo su actividad. Pero lo que observó es que esta escala, que también es lineal y también existe una correlación proporcional, no es una escala lineal con un exponente menor a 1, sino que en este caso es mayor a 1. Es decir, cuanto más creces, más necesitas. En las ciudades se pasa exactamente lo mismo. Cuanto más crece la ciudad, más requiere. También encontró otros datos interesantísimos, como que cuanto más crece la ciudad, más número de patentes se dan, mejor PIB con un crecimiento lógico, controlado, mejor PIB encontramos, crece el PIB, crece la capacidad de desarrollo de la propia ciudad, pero también con un punto negativo. También crece el número de infecciones, también crece la criminalidad y algunos aspectos negativos, pero también es lineal. A tal punto que si esto sigue creciendo, llega un momento, hablábamos al principio de esta conferencia, que nos quedamos sin recursos suficientes para abastecerlo, porque no tenemos recursos infinitos. Con lo cual llegaríamos al punto del colapso. ¿Y cómo rompemos ese punto de colapso? ¿Cómo volvemos hacia atrás? Bueno, existe una que es la peor de las soluciones, que es reset total, cero absoluto. Acabamos con cualquier cosa que tengamos, guerra, destrucción masiva, volvemos a un reset que probablemente ni siquiera sería exactamente este. Pero podríamos bajar. El otro punto es el de la innovación. Innovamos, disrompemos, cambiamos. Esa innovación nos propone
un nuevo reset, cuya crecimiento vuelve a ser un poco más pausado hasta que se vuelve a disparar, y nos permite, con esta innovación, volver a seguir creciendo y trabajando en otro nuevo escenario. Con el agravante de que estas innovaciones, desgraciadamente, cada vez tienen que ser más rápidas, hasta que lleguemos a la locura absoluta o hasta que encontremos un modelo un poquito más favorable para hacer esta disrupción. Darwin ya nos lo decía, Geoffrey West nos lo vaticina. Y no solo lo vaticina, sino que Geoffrey West, en el libro que os he enseñado antes, Scale, incluso llega a dar cifras de negocio y con sus cifras de desarrollo, con sus fórmulas, y podría ser capaz de deciros que si Facebook, que ya parece que empieza a tener algún que otro problema, o Google, o Microsoft, o Daikin, o Schneider, o Siemens, no cambian e innovan, en tal fecha exacta vais a desaparecer. ¿Vale? Así que pues, si compráis el libro podéis hacer la fórmula y saber cuánto tiempo os queda en la plantilla si no hace algún cambio vuestra empresa. Esto nos obliga a plantearnos un cambio, nos obliga a cambiar. O sea, ya nos hemos dado cuenta, algo tenemos que hacer, tenemos que partir todos por el cambio. Hay que cambiar, nos lo decía el señor Darwin hace muchos años, de que o evolucionas o el medio ambiente te absorbe y te come. Nos lo ha dicho Geoffrey West, que además nos lo ha demostrado matemáticamente. ¿Y qué es el cambio? Bueno, pues existen múltiples descripciones de cambio, múltiples definiciones, cada uno que coja la que ellos quieran. Al final estamos transformando algo de un estado actual a uno siguiente con el objetivo de que, evidentemente, que intentemos mejorar de alguna manera. Definiciones encontráis muchísimas. Tenemos dos tipos de cambio. Uno que lo podemos planear, lo podemos controlar y que nos va a dar un resultado conocido, más o menos conocido. O sea, si lo planeamos, sabremos dónde llegamos. Y otro que nos va a venir, uno no planeado, que el resultado es caótico. Puede ser positivo, puede ser negativo, puedo quedarme como estoy. Si no controlo, si no planeo, si no planifico esta gestión de cambios, este cambio al que quiero llegar, no sé dónde voy a llegar. Es que yo no hice ninguna planificación y mi empresa ha evolucionado y estamos vendiendo millones. Fantástico, moneda al aire, te podría salir cruz. Planificado, sí sé dónde voy a llegar. ¿Y por qué cuál es el motivo por el cual no cambiamos? Cristian, explícanos tú por qué seguimos insistiendo en no cambiar. Bueno, para explicarlo te cuento una historia. Cuenta una historia que en un lejano reino había un rey muy soberbio, muy arrogante. Y ese rey un día se cayó de caballo. Y cayéndose de caballo, pues ya no podía volver a andar con sus propias piernas. Y a pesar que tenía todos los médicos mejores del reino, no lo consiguió. Así que, como era muy arrogante y soberbio este rey, decidió hacer un decreto donde todos tenían que ir con muleta. Claro, pues nada, el rey si no cortaba cabezas, una de dos. Entonces toda la gente empezó a ir con muletas. Y como el rey tuvo una vida muy longeva, este rey pues vivió años y años. Entonces, claro, los ancianos, que todavía eran esas personas que todavía han vivido, ¿no?, el tiempo en el cual se podían dar con sus propias piernas, ya habían dejado este recuerdo. Nada, una vez que el rey ha muerto, ¿qué pasa? Pues intentámoslos otra vez, ¿no? Mi abuelo, mi bisabuelo me contaba que andábamos con nuestras propias piernas, venga, probamos. Pero claro, ya los huesos y los músculos ya no podían, no se resistían, se habían debilitado. Hasta que un chico sí que lo consiguió. Se cayó, lo intentó otra vez. Empezó poco a poco a andar hasta que ya bailaba sin problemas, andaba por la calle sin problemas, pero claro, todos estaban con muletas y decían, ¿qué hace este loco? ¿Qué hace? Y de hecho, todavía se recuerda como el loco que andaba con sus propias piernas. Recuerda un poco la película de Wall-E. ¿Habéis visto la película de Wall-E, de Pixar? De esos hombres que se habían quedado en una astronave y solo andaban con un carrito e intentaron ponerse de pie y no podían. En esta historia encontramos todos los motivos por el cual no queremos cambiar. Y uno es la sociedad. La sociedad, pues, que nos dice, tiene este pensamiento castrante de no puedes, tú no puedes. Cuando comemos, cuando desayunamos nuestros Choco Crispies, nuestro café, en la televisión encontramos miedo. Tienes que tener miedo. Luego, tras la filosofía política, nos dicen hasta de quién tenemos que tener miedo. Pero esta es otra cosa.
tenemos miedo. Entonces, ¿qué haces, loco? ¿Qué quieres hacer? ¿Tú quieres cambiar? No, no, quédate en tu puñado de certezas como son un plan de pensiones, que no pasa nada tener plan de pensión, pero es el utilizo que haces con este plan de pensión porque piensas que nada, que tienes ya la vida solucionada. Pues no. Luego la escuela, lo que decía antes, el formato de escuela que tenemos en Europa, pero sobre todo en España, no te prepara. Tú sales de la escuela y no sabes qué hacer. Te inculcan un montón de nociones y a veces ni llegan a la historia contemporánea o moderna, y eso me parece asombroso. Entonces luego desconoces muchas cosas que han pasado en España y en Europa, pero te dan muchas nociones, pero no te dicen cómo desarrollarte como persona. Lo mínimo es que te expliquen cómo hacer una declaración de la renta y tampoco lo hacen. De hecho, yo cuando hablo de declaración de la renta, cojocita porque no tengo ni idea. Pero es que no fomentan la persona. Salimos como cuños, pam, 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 pam. ¿Por qué? Porque es una escuela hecha como un formato industrial, cosa que no tendrías que ser así. Entonces, luego, ¿qué pasa? Cuando dices a alguien que quieres cambiar, loco, ¿qué haces? Pero si allí, pero no, te puede pasar de todo. ¿Pero por qué? Porque la gente proyecta hacia ti sus mismos miedos. Entonces, el miedo es el primer mecanismo por el cual nosotros no queremos cambiar. Y luego hay como una serie de procesos psicológicos que es un perro que se come la cola. Pues empieza el autoengaño, yo tengo miedo y me autoengaño que no puedo porque cada destello, matiz de incertidumbre me paraliza. Luego hay la pereza, ¿para qué? ¿Para qué hacerlo? Si no vale la pena. Entonces, pues lo que hacemos es quedarnos en nuestra zona de confort, que es una palabra un poco abusada, pero es así. Nuestra zona donde nos sentimos cómodos, ir al trabajo, quedarnos allí, ver la familia, hacer las cosas que sabemos hacer. Pero después de la zona de confort hay la zona de aprendizaje. Una zona en la cual también nos sentimos cómodos porque aprendemos nuevos idiomas, aprendemos nuevas culturas. Ahí también está bien, pero cuidado. Estudiar un máster no es el propio hecho de tener un máster que te cambie la vida, es cómo usas el máster, si de verdad lo has estudiado. También ahí tenemos mucha duda. Entonces, no es el currículum que te hace quién eres, sino cómo lo utilizas, ¿vale? Entonces no hace falta falsear el currículum, lo importante es cuánto de valiosa es la persona. ¿Vosotros tenéis miedo al cambio? ¿Cuántos de vosotros podéis decir, pues yo tengo miedo al cambio, pensando en vuestra vida profesional y personal? ¿Quién de vosotros tiene miedo al cambio? Sí, bastante, ¿no? O sea, es normal. ¿Y cuántos tienen miedo a evolucionar? Creo que nadie. Todos queremos evolucionar, pero claro, es que cambiar es evolucionar. Entonces, tenemos que entender que el cambio es inevitable. A nivel científico, nuestra piel cambia cada día. Nuestro cuerpo está preparado para cambiar. Y además, como decía Sergio, el cambio puede estar planeado o no planeado. Yo me gusta llamarlo la llamada al cielo, nuevos retos, una promoción, la llegada de un bebé, etcétera, etcétera. Pero luego hay las llamadas del trueno. Y esas son donde tiene el sufrimiento, el fallecimiento de alguien querido. Entonces allí el cambio no está planeado, entonces pues es difícil llevarlo, ¿no? Y hay una frase que siempre digo, y es la que acompaña un poco mi vida, es que hay dos tipos de problemas. Uno que no tiene solución, entonces no hace falta preocuparse. Y uno que tiene solución y tampoco hace falta preocuparse, ¿no? Entonces este cambio lo que tenemos que hacer es entender que cambiar es que tenemos que cambiar. Nosotros no somos los mismos de hace 5 años, sino somos ni los mismos de hace un año, que por lo menos es una ventana más corta, ¿no? Y siempre cuando hablamos de cambio, porque en Echi Group también hacemos cursos de cómo hacer más llevadero el cambio y la gestión del cambio, hacemos cursos sobre esto, a mí me encanta describir el cambio con una película, que a mí desde pequeño que me encanta, la película de Sister Act. ¿Conocéis toda la película de Sister Act? Como ese coro de monjas que cantaba fatal, cambió y consiguió sus objetivos. Y como la reverenda madre, que era una señora ahí conservadora,
al final pues consigue ella también cambiar sus valores, su cultura y ser desde luego mejor persona. Y ahora, Sergio, seguirás hablando de los factores que pueden implicar este cambio, que espero que sea innovador. No voy a cantar, no os preocupéis, no voy a hacer sister act. En cuanto a factores que implican en este cambio, que nos afectan, bueno, a nivel, aparte del ámbito personal que explicaba también Cristian, tenemos una serie de factores que nos afectan a nivel empresarial, como es la cultura de la empresa, es clave, son unos factores claves. Tenemos que tener una cultura empresarial que defina, además, que incorpore esta predisposición al cambio. Las personas es muy importante, a veces desde ámbitos de dirección se plantea un cambio sin tener en cuenta el resto de la plantilla, la persona que forma parte del equipo, las personas que se van a ver afectadas, el cliente, el proveedor. Estructural, la estructura propia organizativa, cómo está estructurado, qué departamentos hay, quiénes son los players que van a estar ahí involucrados. Y a nivel tecnológico, si utilizamos tecnologías, no necesariamente el móvil y no necesariamente la inteligencia artificial, ¿qué tecnologías vamos a utilizar para estos cambios? Estas son claves para que los planteéis. No voy a hacer un curso, una charla, como decía Cristian, un curso de cambios, solamente os voy a enumerar. Quien tenga interés ya lo pedirá, pero que lo sepáis que estos son uno de los cambios que tenéis que tener. Fases, bueno, pues planificar un cambio requiere una serie de fases, no es salgo por la puerta y decido voy a cambiar. Esto es lo mismo que decir, llega final de año, me voy a apuntar al gimnasio. Nos dura hasta el 15 de enero. A partir del 15 de enero se acabó el gimnasio otra vez. Lo mismo, tenemos que planificarlo bien, tenemos que primero detectar cuáles son las necesidades de nuestro cambio. Esto no consiste en coger, y como dice a veces mi madre, girar el calcetín entero, no. Consiste en detectar dónde tengo necesidades para empezar a cambiar y después planearlo. Diagnosticar en qué momento he estado, en la situación en la que estamos para este cambio. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos, qué tengo dentro, qué tengo fuera, qué riesgos tengo. Planificarlo, la hoja de ruta, documentarlo, donde tengo que tener indicadores. Voy a hacer un cambio, ¿vale? Pero vas a registrar de alguna manera, vas a tener algo que te permita valorar si has llegado o no has llegado. A veces nos olvidamos, muchas empresas y muchas personas en el ámbito personal, cuando es estrategia de marca personal, se planean o se plantean una intervención de algún tipo, sea un cambio, sea una nueva imagen, y se olvidan de tener herramientas de medición, los famosos indicadores que muchos oís por ahí decir y que decimos, ¿no? Implementarlo y evaluarlo y controlarlo. Lo implemento, lo llevo a cabo, mido, monitorizo y si tengo que reajustar, que no nos dé miedo, nos podemos haber equivocado, reajustamos. Si lo he planificado, si tenía que controlar los riesgos, si tengo medición suficiente, reajustarlo no es ningún problema. Esto nos plantea y nos obliga a pensar en cómo hacíamos las cosas, cuál es la economía que hasta ahora teníamos y que ya ha cambiado y está cambiando radicalmente, cómo se hacía. La economía hasta ahora conocida se basaba en coger algo, hacerlo y desecharlo. Fabrico, implemento y uso y me lo tiro a la basura. La nueva economía ya nos plantea una recuperación de lo que estoy desechando para poder reaprovecharlo. Este nuevo perfil de uso, de funcionamiento a nivel empresarial y productivo obliga a plantearse un cambio. A nivel estructural teníamos flujos de materiales, de energía y trabajadores y ahora, clave, vamos a trabajar con información. La información va a ser clave, es súper importante para nosotros esta información. Y para aquellos que no estáis en el ámbito directamente productivo, sino en el ámbito económico, incorporo una nueva visión que es la economía con la psicología asociada para entender en qué gasta mi usuario final, mi cliente final o mi trabajador o el que sea, la persona a la que yo dirijo mi negocio o mi actividad, el por qué lo hace así y entonces qué es lo que tengo que hacer para instaurar una nueva conducta asociada. Pasamos ya a los ejemplos en los cuales vais a empezar a ver materializado algunas de estas cosas.